Tema 1.1. Arte, artesanía y diseño. Arte es una actividad en donde hay inspiración y creatividad, donde el artista se expresa. Artesanía es cuando se aplica toda la creatividad y conocimiento del arte que se va heredando del pasado y se va perfeccionando. Estas dos se juntan y se forma el diseño, que es en donde se aplica todo lo anterior, pero ya utilizando tecnología de punta y se trata de cubrir alguna necesidad. Tema 1.2. La era moderna. Al principio, el ser humano era nómada y tenían nada más lo que podían cargar. Poco a poco fue teniendo más cosas de las que podía cargar y se tuvieron que establecer. Ya establecidos, fueron formando ciudades y se fueron haciendo de cosas personales. Ya formadas las ciudades, surgieron personas que eran buenas para el cultivo, las telas, la carpintería, personas a las que después llegaron a tener lo que hoy llamamos un oficio. Y fueron los encargados de crear cosas para cubrir las necesidades. Con esto se va viendo que se puede crear riquezas. Generaban objetos y los vendían para generar riquezas con el producto de su trabajo. Con esto llegamos a lo que hoy llamamos economía. Tema 2.1. Revolución industrial. A finales del siglo XIX fue la generación donde se empezó a implementar máquinas para la elaboración de los bienes de consumo. De igual manera, fue la generación de riquezas. Podemos empezar mencionando a James Watt, quien fue un ingeniero mecánico de origen escocés que realizó la máquina de vapor. Gracias a esto, se permitió mecanizar el trabajo que antes era hecho por los animales, molinos o personas, como por ejemplo los telares. La mecanización ayudó a que se elaboraran más productos a menor precio. Los avances del siglo XIX llevaron a nuevos productos. Y para el fin de esa época surgieron grandes acontecimientos, como grandes ferias para mostrar avances de la época. Una de ellas fue la Feria de Londres en 1851, también conocida como la Gran Exposición. Esta se hizo para mostrar el progreso de todo el mundo en maquinarias y todos los frutos de la creciente industria humana. Cabe mencionar que el uso del cristal y el hierro fue símbolo de la industrialización. Otra feria importante fue la Feria Mundial de París en 1888. Esta tuvo como símbolo principal la Torre Eiffel, que inicialmente era nombrada como la Torre de 300 metros. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Tema 2.2. Hacia un nuevo siglo. En este periodo se empezó a ver muchos cambios. Se fueron creando objetos de consumo que al principio se veían con agrado, pero luego no por la falta de originalidad. La gente se hartó de ver cosas iguales. A principios del siglo XX, la gente no quería la industrialización y se empieza a retomar el trabajo artesanal y a combinarlos con el uso de máquinas. Empieza a renacer lo artesanal. A este periodo se le conoce como Arts and Crafts, que significa artes de oficio. Este movimiento se relaciona con William Morris. Artes y Oficios retomó todo el trabajo artesanal y trabajo ornamentados en materiales como la madera o el metal, y surgían figuras determinadas de diseñadores. Tema 2.3. Movimiento de Reforma y William Morris. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la industria estuvo creciendo a grandes pasos. Como ya se había mencionado, hubieron grandes demostraciones de los avances en las ferias de Londres y París. Fue ahí donde se pudo comparar la situación de diversas partes del mundo, ya sea por problemas económicos o condición social. También se podía ver las diferencias entre clases sociales por medio de los trabajos. En el periodo del siglo XX, como ya se había mencionado en el tema anterior, ya empezaba a combinarse el trabajo industrial con lo artesanal. William Morris fue un artista, poeta y crítico que se oponía a la industrialización, lo que conllevaba a la producción masiva de baja calidad. William ya se preocupaba por la contaminación que desde entonces ya se veía. Incluso algunos lo llamaron
como el primer medioambientalista. Influyó enormemente en los movimientos de Arts and Crafts, en donde buscaba el regreso de lo artesanal y simplicidad de la forma. Sus productos. Tema 2.4. El regreso a la naturaleza. Art Nouveau. Alrededor del cambio de siglo se dio un movimiento conocido en Inglaterra como el estilo decorativo, mientras que en Bélgica y Francia como Art Nouveau o arte nuevo. En este se mezcla la naturaleza con la parte mecanizada. Dentro de este arte se puede ver partes de la naturaleza poco apreciada como los insectos, mostrando hasta lo más repulsivo de la naturaleza en algo hermoso en algún objeto. Tema 3.1. Producción mediática. Al inicio del siglo XX, también conocido como el siglo de la comunicación, se empieza a dispersar información gracias al desarrollo de los medios de comunicación como teléfonos, radios y telégrafos. Las noticias que se difundían en semanas ahora se difundían en días u horas. Los impresos se hacían masivos e iniciaba el uso del color. Es aquí donde los diseñadores y arquitectos se vuelven pioneros de la modernidad mediante sus diseños. Proponían e innovaban. En Europa, una empresa eléctrica alemana llamada AEG fabricaba lámparas, ventiladores, electrodomésticos. Peter Behrens, pionero y diseñador, trabajó ahí. Trabajó con la imagen de la empresa, cambiando principalmente el logo y su estructura física, en donde los trabajadores iban a cumplir sus labores. Por otro lado, Charles René Mackintosh fue un pionero escocés, quien se realizó y se caracterizó con sus diseños de la silla. Él trató de conjugar la producción masiva con el arte. Su estilo tenía una gran influencia japonesa. Al inicio de la Primera Guerra, trajo como consecuencia el derrumbe de la economía en Europa, y entonces los artistas y diseñadores huyeron a la tierra prometida, los Estados Unidos. Tema 3.2. Forjando una potencia. Mientras que Europa enfrentaba la guerra, en Estados Unidos se vivía un desarrollo sin igual. La gente talentosa que llegó de Europa desarrolló muchos adelantos de la vida moderna en conjunto de los talentos locales. Es ahí cuando se ve el uso masivo de la energía eléctrica. En esas fechas se introdujo un objeto de uso cotidiano que revolucionó la vida como no se había visto: la lavadora. Se cree que Maytag fue quien la introdujo. Esto tuvo un gran significado, puesto que el trabajo que realizaban las mujeres de 8 horas diarias se redujo a unas cuantas horas a la semana. Siguiendo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde llegaba la mayoría de los europeos, se fue convirtiendo en una ciudad cosmopolita. Otra ciudad conocida fue Chicago, por su producción de acero y la cuna de los rascacielos. Chicago, tras un incendio, se reconstruyó verticalmente, ya que las tierras del centro eran caras. Dos de los más grandes arquitectos fueron Louis Sullivan y Frank Joly, también conocidos como los padres de los rascacielos.